El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Yo te alabo y te bendigo por tu fidelidad, Padre. Te doy muchas gracias por todo lo que haces, Señor, por ese aliento de vida que nos regala, Padre, por manifestar esa gracia maravillosa, Señor, pero sobre todo por poder meditar en tiempos como estos en tu palabra y el ser ministrados por ti, Padre. Llevamos a ti las cargas de tu pueblo, Señor. Aquellos que están enfermos, Señor, en las clínicas, en los hospitales, en las casas, que su cuerpo ha tenido quebranto en estos días, Padre, que tú impartas sanidad bajo la base, Señor, de lo que dice tu palabra, porque y es verdad que tú cargaste, oh Dios, en Jesucristo, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Creo esa palabra, envío esa palabra, Señor, allí donde están tus hijos, aquellos que esperan en ti, Padre. Muchas gracias, mi Rey, porque podemos tener la plena seguridad, Padre, que sobre todas las cosas, sobre el nombre de cualquier enfermedad, está tu nombre, que es más poderoso para sanar, para alentar, para traer paz al alma, Señor, para beber de tus ríos, de tus aguas, Padre mío, que brotan y traen vida, Señor. Yo esa vida en abundancia, Padre. Muchas gracias por ser tan lindo, tan precioso, tan maravilloso, Padre. Muchas gracias por sostenernos. Muchas gracias por levantarnos, Padre. Muchas gracias porque hay poder para sanar, para levantar, para dirigir en ti, mi Dios, mi Rey. Eres nuestra paz, eres el aliento de vida. Eres todo para nosotros, mi Dios. Enséñanos tu palabra. Permítanos, Señor, deleitarnos en ella. Que ella sea vida, Padre. Aliento, Señor. Que nos ayude, Señor, a derribar todo argumento, Padre. Todo razonamiento que es contrario a lo que dice tu palabra. Y podamos ser saciados de esa verdad, Padre, que siempre está dispuesta para aquellos que quieren escuchar tu palabra y que quieren caminar tomados de tu mano, Señor. Envía salvación y vida eterna y prepara nuestro corazón para lo que tú quieres hacer, Padre, en medio de nosotros. Enséñanos tu palabra, mi Dios, mi Rey, porque esperamos en ti, porque eres salvación y vida, Señor, en medio de todas las cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener estos tiempos en la presencia del Señor y poder disfrutar de tiempos como estos. Sí hay conflictos, sí hay problemas, hay tantos temores que quizás están tocando la puerta de nuestro corazón, o quizás le hemos abierto la puerta para que estemos llenos de preocupaciones en algunas ocasiones, en otras ocasiones inclusive hasta problemas, pero que nos ayude el Señor a entender que son oportunidades que también tenemos y que sobre todo contamos con la ayuda incondicional de nuestro Dios. Un Dios cercano. Y uno de los títulos que le he colocado inclusive para iniciar este programa es ¿cuánto tiempo hace que no sientes la presencia del Señor? Y lo hice en pregunta, más que todo como una inquietud. No sé qué respuesta me daría mi hermano, o te das a ti mismo como una respuesta natural. No le digo que me escribas aquí en el chat, al menos de Facebook donde transmitimos, o de las redes sociales, o de los medios, o quizás le diga levante su mano cuánto tiempo, sino que te contestes a ti mismo, porque uno de los argumentos que nos dice la palabra, que nosotros no caminamos por lo que vemos ni por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Y hay un texto bien maravilloso que Moisés en el tiempo en que le hace recordar al pueblo, está recopilando todo lo que sucedió desde el momento que salieron de Egipto. Le dice al pueblo de Israel, y está en Deuteronomios capítulo 4, versículo 7, y le dice, le confronta al pueblo, y escuche cómo dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo que le pedimos? Es una pregunta que en ese tiempo Moisés le está haciendo, inspirado por Dios al pueblo de Israel, pero que
bien perfectamente nos confronta a nosotros. Y vuelvo y leo este versículo, y si quieres anote esta cita para que vayas a la Biblia y medites en ella y le pida al Señor, le digas al Señor: Señor, necesito convencer a mi alma, a mi razonamiento, a mis pensamientos, esta pregunta que está escrita en este versículo. Y dice: ¿por qué? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Es interesante porque por mucho que tú busques dioses, en las muchas religiones que quizás puede haber escuchado, no hay nadie que tenga un Dios tan cercano como dice aquí la palabra, que nos escucha y que nos responde y cuando le pedimos. Y una de las limitaciones que padecemos en relación al mundo espiritual invisible es nuestra falta de percepción de lo que ocurre en el ámbito espiritual. A veces no ha sido habilitado, o simplemente por la duda, por la falta de discipulado, por la falta de enseñanza, dudamos de la presencia del Señor. Y realmente yo he hablado con personas que le he hecho justamente la pregunta que estoy haciendo como título a estas reflexiones: ¿cuánto tiempo hace que no siente la presencia del Señor? Y hay gente que dice: hace mucho tiempo no siento esa presencia del Señor. Porque el Señor puede estar presente en un lugar, por ejemplo, en cualquier lugar donde sentimos, donde se abre esa puerta. Hay lugares donde se congregan la gente, que tan pronto uno entra, se siente esa presencia espiritual y realmente tratamos de medir la presencia de Dios con nuestros sentidos naturales. Y tal vez por misericordia Dios nos hace sentir esa presencia. Pero hay otros momentos donde estamos que realmente está la presencia de Dios, pero no la percibimos. Por ejemplo, hay una experiencia que vivió el patriarca Jacob. Y si vamos a la Biblia, ahí en Génesis capítulo 26, versículos 16 y 17, siempre me ha llamado la atención esta expresión, porque estaba en una condición Jacob bien complicada, iba huyendo de su hermano. Por consejo de su madre iba donde un familiar a permanecer un tiempo para que su hermano Esaú no fuera a terminar con su vida. Y yendo en el desierto, le cogió la tarde, la noche, y tomó una piedra y la puso por cabecera. Y es bien interesante lo que dice estos textos. Si tienes una Biblia, acompáñame ahí a Génesis capítulo 26, versículos 16 y 17, y mire cómo lo expresa. Una experiencia bien interesante, y digo: Señor, qué lindo que cada una de las personas que me escuchan pudiera tener una experiencia como esta en la presencia del Señor. Dice versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Versículo 17: y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabe una de las cosas que admiro de Dios y que le agradezco a Dios? Que muchas de las cosas que, al menos en la experiencia que he tenido con Él, muchas de las cosas me las ha dado el Señor cuando he estado dormido. Y no es una pesadilla porque he comido muy tarde, o algunos dicen comieron alguna cosa pesada, o porque estuve viendo quizás algún programa, sino en medio de la adoración. Algo que yo recomiendo mucho: cuando te acuestes, coloque música de oración en bajo volumen, para que en medio del sueño viera todas las cosas y a veces le digo: Señor, abre nuestros ojos espirituales para entender, para ver todo lo que acontece en ese mundo espiritual. Pero definitivamente estamos más pendientes, y hay gente especialista en ver cómo se mueven las tinieblas. Les da miedo porque a lo mejor hay demonios, o a lo mejor se mueven cosas, y están tan asustados, pero no tienen la capacidad, o quizás están tan adormecidos sus sentidos espirituales que no perciben la presencia de Dios. Y justamente eso es lo que le aconteció a Job, al menos en este pasaje que estoy citando en Génesis 26, versículos 16 y 17.
Él venía cansado del camino. Coloca esa piedra y cayó en un sueño. Estaba solo. Y en medio del sueño vio en una escalera que conectaba la tierra con el cielo y veía ángeles que descendían y subían por esa escalera. Y al tener esa visión y esa percepción de la presencia del Señor, es interesante lo que Él expresa. Porque en ese lugar, no solamente porque quizás fuera un sitio muy especial, inclusive hay una referencia bien interesante que si uno le hace secuencia a este lugar, es un lugar de la manifestación de Dios, pero él llega inconsciente a ese lugar. Y dice que cayó en un sueño, pero en el sueño tuvo esta visión y la expresión que hace es bien interesante porque vuelvo la leo. Él dice, ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Al comparar esta expresión que dice el apóstol, o mejor el patriarca Jod, de la percepción de la presencia del Señor, yo me pregunto, y te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, ¿en cuántos lugares que Dios te ha llevado, que ha estado la presencia del Señor y no te has dado cuenta? Quizás ahí mismo donde estás, mi hermano, mi hermana, está la presencia del Señor. Hay una manifestación gloriosa de su presencia y tú no te has dado cuenta. Es más, si me traslado al Nuevo Testamento según las promesas y según lo que nos enseña la palabra, Él no está en un lugar físico, porque inclusive cuando Pedro está haciendo una de las exposiciones en el libro de los Hechos, dice que los cielos no pudieron contener la presencia de Dios, pero sí Él apartó un lugar o hizo un lugar cuando nos formó en nuestro corazón para habitar ahí. Y la promesa del Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento es de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De tal manera, mi hermano, mi hermana, que no necesariamente tenemos que buscar un lugar donde se manifieste la presencia del Señor. A lo mejor es que nuestros sentidos espirituales los preparamos para percibir esa presencia del Señor. Y hay mucha gente, y digo yo que es una mala enseñanza, que simplemente se mueven por el sentir, mas no por la fe. Van a un lugar, van a una iglesia, van a un lugar donde se congregan en el nombre del Señor Jesucristo y a lo mejor llegan un momento lindo, precioso, donde hay una adoración, donde hay una alabanza, donde hay una explicación de la palabra y se siente una paz incomparable y como que nuestro cuerpo recibe un reposo, un descanso, nuestra alma como que se desconecta de los problemas, de las situaciones, de los temores que hay dentro de nosotros y decimos, ese lugar es precioso, ahí está la presencia del Señor. Pero la verdad, si vamos a lo que dice la palabra, no es un lugar, es más bien tu corazón. Es más bien donde Dios prometió habitar, y desde el Antiguo Testamento Él dice que habitará en nuestros corazones, que estará dentro de nosotros, pero al no creer la palabra y al no aprender a caminar o al no comprender y creer la palabra que nos ha dado, caminamos definitivamente en situaciones de nostalgia, de angustia, de soledad, que a veces yo mismo en un tiempo decía, Señor, ¿dónde estás? No te siento, y caía en estados inclusive depresivos, porque decía, Señor, hace tiempo no te siento, y el Señor varias veces tuvo que reprenderme y decirme, hijo, ¿por qué no crees a lo que yo te he dicho? Yo te he dicho que estoy contigo y que nunca te dejaré. Las mismas palabras que le dijo a Josué, hace rato no repito esta palabra, ahí en el capítulo 1 de su libro, Josué, capítulo 1, donde dice, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Y ese texto, esa promesa que está escrita en la palabra, no fue solamente para Josué, sino para todos aquellos que nos acercamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón preparado para disfrutar de esa presencia maravillosa. Hay tanta actividad espiritual alrededor nuestro, especialmente de parte de Dios, porque el diablo siempre, las tinieblas siempre van a tratar de confundirnos, de hacernos tropezar, de hacernos dudar,
de crear ambientes que desafortunadamente, vuelvo y reitero, creemos más a esas actividades de las tinieblas que sí están latentes, pero nos olvidamos de las promesas maravillosas. ¿Cuántos sueños te ha dado Dios que vienen de Él y te has olvidado de ellos? Tuvimos una experiencia en la madrugada, quizás en el medio del sueño, pero muchas veces no tenemos ese temor de Dios. Y no ha habido una expresión como lo dijo Job en el versículo 17 de Génesis 26, donde él dice: cuán terrible es este lugar. Sintió miedo. Y a veces nosotros ni siquiera temblamos. A veces, sí, ahí está la presencia de Dios como si fuera algo tan natural, pero dejamos de sorprendernos por la presencia de Dios. Y Jacob dice: no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Inclusive si sigue leyendo los versículos siguientes de ese pasaje, hace un compromiso con Dios por esa manifestación de Dios, de tal manera que podemos caminar nosotros. Y es interesante porque si regresamos al texto que hablábamos o que leíamos al principio, de Deuteronomios capítulo 4, versículo 7, hay una expresión en lo que está diciéndole Moisés al pueblo y que nos dice a nosotros, y es que Dios puede responder cualquier situación o cualquier cosa que nosotros le pidamos. Esto que hizo con Jacob ahí en Génesis es producto del temor que le estaba llevando porque había salido de casa de su padre Isaac, porque quería salvar su vida por recomendación de su madre huyendo. Pero el Señor le dice: mire, yo estoy contigo. Inclusive hay una preciosa promesa ahí al final de estos versículos donde Dios le dice: y yo estaré contigo hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Y eso es maravilloso porque hay promesas que Dios te ha declarado o te ha dado y que tú puedes caminar por ella, y que si Él la declaró, si Dios la declaró sobre ti, tienes que tener la plena certeza, mi hermano, mi hermana, de que Dios la llevará a feliz término. Me gusta como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6, y él dice: estoy convencido de esto, del que el que empezó la buena obra en mí la llevará a feliz término, dice una de las versiones de la Biblia, hasta el día de su venida. Si Él prometió estar con nosotros, ten la plena seguridad de que Él está ahí a nuestro lado. Quisiera compartirte otro texto que me parece bien maravilloso, bien interesante, y es el caso de Daniel. En el capítulo 10, versículos 12 y 13, hay una expresión bien interesante porque Daniel era un hombre que supo aprender a caminar con Dios, que tomó decisiones, que hizo pactos con Dios de servirle y de no dejarse contaminar, inclusive lo que dice ahí en el capítulo 1 con la comida del rey. Pase lo que pasara, él prometió caminar con Dios, y vaya que fue un hombre que tuvo una intimidad con Dios tan preciosa que quedaron escritas ahí en la palabra, que bastaría mucho tiempo para contártela. Muchos de mis hermanos, de mis hermanas que me escuchan lo saben, pero que hubo un momento de que él creyó en la manifestación, y vaya que Dios le manifestó, le reveló cosas tan interesantes en momentos precisos donde inclusive estaba en peligro su misma vida. Y yo me pregunto si hombres como estos tuvieron esa experiencia con Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros que tenemos una Biblia, mi hermano, mi hermana, donde están escritas como testimonio todas estas cosas? Que tenemos la ayuda de Dios, que ya se cumplió lo que tanto esperaban en el Antiguo Testamento, y era la manifestación de Dios, del Cordero inmolado, de ese sacrificio para acercarnos al Padre, que ya lo sabemos, ya lo tenemos, pero que todavía dudamos y nos da temor, o oramos con duda, creyendo que a lo mejor no somos dignos de recibir una respuesta de parte de Dios. Daniel fue un hombre que le creyó a Dios, que dispuso su corazón, y quiero leer estos versículos y espero que el Espíritu Santo te ministre al menos en estos dos versículos de Daniel capítulo 10, versículos 12 y 13. Mire cómo dice. Él está queriendo entender los tiempos de Dios, los misterios de Dios, y viene y se le aparece un ángel y le explica lo que está pasando. Dice así: entonces me dijo, esto es el ángel,
hablando con Daniel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, y mire que hay una actividad espiritual también ahí. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me ha opuesto durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Es interesante porque Daniel hizo cosas que son sencillas, mi hermano. Dios nunca te va a pedir cosas que no podamos cumplir. Pero se requiere fe, se requiere disposición y se requiere leer conforme a lo que está escrito en la palabra y actuar conforme a ella. ¿Qué hizo Daniel? Y yo subrayé justamente acciones que él hizo, y que el ángel que viene con el mensaje de parte de Dios le está diciendo y le expresa por qué vino el ángel, y es lo que empieza diciendo el versículo 12: y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Lo primero que tengo que resaltar de esta expresión es que, mi hermano, mi hermana, debemos tener la firme convicción de que tenemos un Dios que nos escucha. ¿Cómo no va a responder Él? Él lo hace de muchas formas, a veces inclusive en el silencio. Pero Él comienza a preparar todo aquello que necesitamos para salir victoriosos. En este caso envía a un ángel, porque hay una batalla espiritual que se está desarrollando, que no la podemos ver. Igual, yo cito mucho el caso de Job. En el caso de Job empieza con un suceso en el mundo espiritual donde Dios le dice a Satanás: mire, no has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él. Job no entendió al principio lo que estaba ocurriendo, y le ocurrieron todas las cosas simplemente por una batalla espiritual donde Dios quería mostrar a través de este siervo que alguien se podía acercar a él, no por las bendiciones que le daba, sino por lo que era en el corazón de ellos, porque lo que Dios era en el corazón de ellos. Y es interesante porque había temor por los tiempos que estaba entendiendo Daniel, si me traslado ahí al capítulo 10. Pero hay dos cosas bien importantes que hizo Daniel, que son también importantes como enseñanza para ti y para mí, mi hermano, mi hermana. Lo primero es disponer el corazón para entender los caminos del Señor. Leíamos el Salmo 119. Y especialmente resalto lo que dice el versículo 26, donde manifiesta David, que es quien está escribiendo este salmo. Dice: te he manifestado mis caminos y me has respondido. ¿Qué es manifestar los caminos? Decirle: Señor, esta es mi situación. Abrir el corazón, y uno de los privilegios que tenemos tú y yo, mi hermano, es de hablar con Dios. Es de expresar de manifestar. Voy a utilizar las palabras que está diciendo David, de manifestar lo que tenemos delante de Dios, pero con la convicción que no se escucha. Y esto es lo que está diciendo, es que está escrito aquí en Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender. Dios vio la disposición que había en el corazón de Daniel para necesitar esa revelación de la palabra o de los tiempos. Pero no solamente hubo una disposición, también un acto que debe ser característico en aquellos hombres y mujeres que conocen a Dios, y en la humildad. Dice: y a humillarte en la presencia del Señor. ¿Qué tanta humildad tenemos delante de Él? Me asombra hombres y mujeres que quizás por impresionar a las personas, no a Dios, tratan de, en sus palabras, obligar a Dios a que tiene que hacer las cosas. Cuando somos nosotros los que tenemos que reconocer nuestro cansancio, nuestra fatiga, nuestra debilidad, nuestra flaqueza delante de Él, para ser fortalecidos en su presencia, para comprender que una y otra vez el mismo Señor Jesucristo nos dijo: separados de mí nada podemos hacer. Lo sabemos. Pero a veces qué difícil es humillarnos delante de la presencia del Señor, de venir con un corazón dispuesto y decirle: Señor, yo no puedo con esta situación, pero si tú me ayudas, Señor, yo voy a salir adelante.
no puedo entender estos diagnósticos que los médicos me han dado. Pero los médicos dicen una cosa, pero yo sé que tú tienes una palabra para levantarme o para cumplir su propósito en mí. Señor, los recursos económicos se están agotando, Señor. Mira toda la cantidad de compromisos económicos que tengo, Señor. Y los recursos no están, pero acudo a ti como el Dios Todopoderoso, como el dueño del oro y la plata, para que me proveas y llenes, Señor, esta necesidad. ¿Cómo actúa? No sé, Señor. Te doy la libertad. Así la expreso yo. Te doy la libertad para que obres en mi vida como bien te place. A veces cuando yo tengo una cuenta donde es la cuenta que ayuda a muchas personas y a veces se me agota, queda con el último recurso y a veces le digo a mi esposa, voy a presentarle esto al Señor porque necesito los recursos para ayudar a ciertas personas que están pasando por necesidad y en formas que no puedo explicar cómo Dios comienza a proveer lo que necesito. Ese es el Dios que nos escucha. Por eso, Oliver, te recuerdo lo que dijo en Deuteronomio capítulo 4, versículo 7, y que tengamos como un confrontar para nosotros, porque qué nación, qué persona, qué familia grande hay que tenga a dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos. Y te recuerdo en las palabras del Señor Jesucristo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Que te adoramos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por estos momentos que nos permite compartir esta palabra, Señor. Ser enseñados por ti, ser ministrados por ti. Ayúdanos a quitar toda duda, Señor, que haya venido en nuestro corazón, Padre. Y nos permita, Señor, el poder caminar en plena seguridad. Yo sé que siempre van a haber problemas, dificultades, pero sobre todo también tengo la plena certeza, Señor, porque así lo he creído y lo transmito a mi hermano y a mi hermana, Señor, de que tu compañía, tu bondad, tu misericordia no se apartarán de ellos, Padre, y que pueden disfrutar de tu compañía, porque esa es tu promesa, y tú no faltarás a esa promesa que nos has dado, Señor. Estás ahí al lado de Él, estás en ellos, Padre. Y que con tu poder y en la medida que mi hermano puede abrir el corazón y acercarse a ti con una disposición de corazón y con una humildad delante de ti, reconociendo tu grandeza, tú vas a obrar de una manera extraordinaria. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Sigo obrando en nuestros corazones porque te necesitamos. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Muchas gracias te doy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a fallar. Dios hará maravillas en ti. Le hablo su pastor Irán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.